Recuerdo cuando era niña. Tenía apenas 7 u 8 años, y todo parecía gigantesco. La casa, las voces, incluso los silencios. Mis juguetes eran mis únicos confidentes, y mi habitación se sentía más como un refugio que un espacio de juego. Allí, entre muñecas de trapo y libros viejos, me sentía a salvo por unos instantes, pero afuera, todo era diferente. Mi padre estaba casi siempre ocupado, con su ceño fruncido y palabras cortantes, mientras mi madre parecía vivir en una burbuja de desdén, observándome con esa mezcla de desaprobación y distancia que me hacía sentir que no tenía derecho a existir. Recuerdo aquel día específico. Había hecho un dibujo para ellos, con colores brillantes y figuras de nuestra familia. Con orgullo, lo llevé a la sala, esperando una sonrisa o un abrazo. ¿Y esto qué es? ¿Acaso crees que eso sirve para algo?, me dijo mi madre, levantando la ceja y sin mirarme a los ojos. Sentí que me encogía de golpe. El papel cayó de mis manos y rodó por el suelo, y en ese instante algo dentro de mí se rompió un poco. Mi padre, sentado en el sillón, ni siquiera levantó la vista. Cada error, cada pequeño tropiezo, era motivo de burla o de reprimenda. Recuerdo que una vez, mientras intentaba ayudar a poner la mesa, derramé agua sobre el mantel. La reacción fue instantánea. «¡Qué torpe eres! Siempre estás estropeando todo», gritó mi padre, mientras mi madre suspiraba como si mi existencia fuera un peso para ellos. Desde entonces, aprendí a hacerme pequeña, a ocupar el menor espacio posible, a caminar por la casa como si fuera un fantasma, intentando no molestar ni atraer atención. No fueron solo las palabras. A veces, las traiciones eran silenciosas, pero igual de dolorosas. Mi hermana mayor, que siempre parecía ser la favorita, me señalaba con un gesto de desprecio: «Ve a tu cuarto, nadie te quiere aquí». Y mis padres no intervenían. Esa sensación de abandono, de que incluso los lazos de sangre podían fallarte, era un peso que cargaba cada día. Recuerdo cumpleaños en los que nadie celebraba mi presencia, fiestas familiares en las que me sentaba en un rincón mientras todos reían y compartían historias. Yo sonreía por compromiso, pero dentro, mi corazón dolía con una intensidad que nadie podía notar. Los objetos más simples, como un regalo olvidado o un abrazo que nunca llegó, se convirtieron en símbolos de una falta de amor que no entendía. Aprendí a mirar hacia adentro, a hablar sola, a inventar amigos imaginarios que sí me escuchaban y me comprendían. «¿Por qué lloras otra vez? Deja de exagerar. No hay nada de qué quejarse», me decía mi madre, mientras me obligaba a recoger mis juguetes, como si mi tristeza fuera un castigo. «Tienes que aprender a comportarte. Nadie va a querer estar contigo si sigues así», añadía mi padre, con voz dura, mientras ajustaba su corbata y se marchaba al trabajo. Yo intentaba explicar, suplicar con los ojos, pedir un poco de comprensión, pero mis palabras se desvanecían en un muro de indiferencia. No entendía por qué el amor podía doler tanto. A veces me preguntaba si había hecho algo mal, si mi existencia misma era un error. Esa confusión se mezclaba con miedo. Miedo a ser yo misma, miedo a hablar, miedo a esperar cariño que nunca llegaría. Recuerdo una noche en la que lloré bajo mi manta, abrazando un osito de peluche raído. Susurré: «¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no me miran como miran a los demás?». Nadie respondió. Y quizás nunca habría respuesta. Solo el silencio y mi corazón latiendo, aprendiendo a guardar las heridas, a que la tristeza fuera mi compañera más fiel. Aquel aprendizaje temprano, doloroso y solitario, sentó las bases de una niña que creció demasiado rápido, que aprendió a esconder su sensibilidad y a observar el mundo con ojos cautelosos, siempre alerta al rechazo, siempre buscando un respiro que casi nunca llegaba. Recuerdo mi primer día en la secundaria como si fuera ayer. Todo parecía más grande, más ruidoso, más implacable. Las escaleras, los pasillos llenos de risas y murmullos, los grupos que se formaban instantáneamente. Yo entré con la mochila apretada contra el pecho, tratando de hacerme pequeña, como había aprendido a hacerlo en casa. Al principio intenté acercarme a algunas chicas de mi clase. Había una que parecía amable, Carla. Me sonrió, y yo sentí una chispa de esperanza. Durante unos días, hablamos en los descansos, compartimos secretos simples de la infancia, reímos de cosas tontas.
Pero esa chispa pronto se apagó, porque a veces, incluso quienes parecen amigos pueden ser crueles. Carla empezó a reírse de mí frente a otras chicas, imitando mi forma de hablar, burlándose de mi ropa vieja y de cómo me peinaba. ¿Otra vez vas a traer ese suéter? Parece de la abuela, me dijo, con un grupo de chicas alrededor, mientras yo sentía que mi rostro se incendiaba de vergüenza. No sabía cómo reaccionar. Quería llorar, quería correr, quería desaparecer. Aprendí que la traición puede venir en sonrisas fingidas y en palabras que cortan más que un cuchillo. En casa, las cosas no mejoraban. Con la adolescencia, esperaba quizás algo de comprensión, pero solo encontré más críticas y desdén. Mis notas eran buenas, pero cualquier logro era minimizado. ¿Otra A? Seguro fue fácil. No sirve de nada, me dijo mi padre, sin mirar los libros que sostenía orgullosa. Deja de pensar que eres especial. Siempre habrá alguien mejor que tú, añadió mi madre, mientras doblaba la ropa que yo había lavado con cuidado. Era un dolor que se multiplicaba. Afuera, la traición de los amigos. Dentro, el rechazo de quienes deberían haber sido mi refugio. Mi habitación volvió a ser el único lugar donde podía respirar, escribir mis pensamientos y llorar sin que nadie viera. Recuerdo aquella fiesta de cumpleaños de mi prima, a la que no me invitaron formalmente, pero que era imposible de ignorar. Desde la ventana de mi cuarto veía a la familia reunida, con risas y abrazos. Yo estaba sola, con un pedazo de pastel que me había dado la vecina por lástima. En la escuela, las humillaciones continuaban. Una vez, durante una presentación en clase, me tropecé con mis palabras. Mis compañeros rieron, y la maestra no intervino. Me sentí pequeña, invisible, ridícula. Incluso en momentos simples, como comer en el comedor, alguien siempre encontraba un comentario cruel. ¿Vas a comer eso? ¡Qué asco! Y la risa estallaba mientras yo guardaba la comida, con la cara roja y los ojos llenos de lágrimas. Un día, en medio de una discusión con mi madre, surgió la verdad más dolorosa. No sé por qué te esfuerzas tanto. Siempre eliges mal. Siempre haces que nos avergoncemos. Intenté explicarle cómo me sentía, cómo las burlas y la indiferencia me rompían por dentro, pero fue en vano. ¡Basta! Siempre eres exagerada. No quiero escuchar más lloriqueos. Incluso mi hermana, que había sido mi aliada en los recuerdos de infancia, empezó a mirarme con distancia, uniéndose a las críticas o simplemente ignorándome. Fue entonces cuando entendí que la traición no siempre se presenta con un gesto violento. A veces llega envuelta en la indiferencia, en el silencio, en la deslealtad de quienes más deberían protegerte. En mi diario nocturno, escribía: quiero ser querida. Quiero que me miren y me digan que soy suficiente. Pero, ¿qué pasa si nunca lo soy? ¿Qué pasa si siempre estoy destinada a estar sola? Cada día era un equilibrio entre la esperanza y la desesperación. Quería intentar nuevamente, hacer amigos, agradar a mis padres, pero cada rechazo era un golpe que me hacía retroceder. Me escondía detrás de una fachada de calma, de sonrisas medidas, pero por dentro me desgarraba un huracán de emociones. Tristeza, rabia, miedo, incredulidad. Aprendí a hablar poco, a escuchar mucho, a anticipar el rechazo antes de que ocurriera. Mi adolescencia se convirtió en un entrenamiento silencioso para sobrevivir en un mundo donde el amor y la lealtad parecían siempre fuera de mi alcance. Años después, cuando miro atrás, los recuerdos de mi infancia y adolescencia siguen siendo claros, como fotografías descoloridas que aún arden al tocarlas. Recuerdo las risas que no fueron para mí, las palabras que cortaban como cuchillas, los gestos de indiferencia que me enseñaron a desconfiar de quienes decían amarme. Hoy, esas memorias todavía laten en mi interior. A veces me descubro dudando de mí misma, buscando aprobación externa, recordando cómo cada pequeño error en mi pasado fue amplificado y juzgado sin piedad. Pero también, lentamente, he aprendido a mirarlas con ojos diferentes, no como pruebas de mi insuficiencia, sino como lecciones de resiliencia. He comprendido que la traición de quienes más debían cuidarme no define quién soy. Sí, hubo dolor profundo, hubo noches enteras de llanto silencioso, y hubo momentos en los que sentí que mi corazón no podría soportarlo.
Pero cada cicatriz emocional me enseñó algo sobre mí misma, mi capacidad de sentir, de sobrevivir, de no dejar que el desprecio ajeno apague mi luz interior. A veces pienso en cómo el dolor me obligó a crecer rápido, a encontrar fuerza en la soledad, a aprender a valorar a quienes verdaderamente me miran y me respetan. Mi identidad, aunque marcada por el abandono y la humillación, se construyó también sobre la compasión hacia mí misma y hacia quienes sufren silenciosamente. El día que finalmente enfrenté a mis padres llegó con un torbellino de emociones. Me senté frente a ellos, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo miedo y rabia mezclados. He vivido con las heridas que me dejaron. Quiero entender por qué me trataron así durante tantos años, dije, intentando mantener la voz firme. Mi madre me miró con sorpresa, y mi padre bajó la vista. Hubo silencio, un silencio denso que parecía pesar toneladas. No era nuestra intención herirte tanto, dijo finalmente mi madre, con una voz vacilante. Pero lo hicieron, y me dolió profundamente, contesté, dejando que las lágrimas corrieran libremente. No recibí excusas perfectas ni promesas de cambio absoluto, pero sentí que, por primera vez, se dieron cuenta del impacto real de sus palabras y acciones. Esa confrontación no borró el pasado, pero abrió un pequeño espacio para el reconocimiento y quizás para el perdón. He aprendido que el sufrimiento puede transformarse en fuerza si se enfrenta y se acepta. Cada rechazo, cada humillación y cada traición me enseñó a valorarme, a no depender del juicio ajeno y a proteger mi bienestar emocional. Hoy, mis decisiones se basan en el amor propio y en la autenticidad. Aprendí a rodearme de personas que me respetan y a establecer límites firmes. La resiliencia que he construido no es un escudo contra el dolor, sino una luz que me guía a través de él, recordándome que merezco ser escuchada, apreciada y querida. Si hay algo que quisiera que quienes escuchan o leen esta historia comprendan, es esto. El dolor y la traición pueden intentar definirnos, pero no tienen la última palabra. Podemos tomar lo que nos hiere y transformarlo en aprendizaje, en fuerza, en compasión. He cerrado muchas puertas del pasado y he aprendido a abrir nuevas ventanas hacia la vida que quiero vivir. La aceptación no significa olvidar ni aprobar lo que sufrimos. Significa reconocerlo, honrar nuestras emociones y decidir avanzar con valentía. A quien esté escuchando o leyendo, no permitas que la indiferencia o el desprecio de otros te robe tu esencia. Tu valor no depende de la aprobación de nadie. Cada herida puede convertirse en un maestro silencioso. Cada lágrima puede nutrir tu fuerza interior. Y sobre todo, recuerda siempre, mereces amor, respeto y felicidad, sin condiciones.